¿Por qué hablamos del temor a Dios en la iglesia primitiva? Porque hoy en día se piensa de que no hay que tenerle temor a Dios. Hemos predicado muchas veces que obedecemos a Dios no por miedo a la condenación, por miedo al castigo, por miedo al infierno, y así debe de ser. Pero eso no quita que Dios no reciba su temor. Eso no quita que el Dios no deba ser temido en la iglesia. Les hago una pregunta. En Israel, en los tiempos de Moisés y después de Moisés, antes de la venida del Señor Jesús, ¿Dios era temido en Israel? ¿O no era temido? Era muy temido. ¿Y qué fue lo que pasó para que la gente después de Cristo enseñe de que Dios no debe ser temido? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que pasó? Porque hay gente que enseña que Dios no debe ser temido. Es más, algunos dicen temor, pero habla de un respeto. Dicen, y no solamente es respeto, habla incluso de un pavor, de un terror. Pero ¿cómo es compatible vivir en la gracia de Dios y al mismo tiempo tenerle temor a Dios? ¿Cómo es eso compatible? Te voy a poner un ejemplo que quiero que sea sencillo. Por ejemplo, ¿a quién de aquí le gustan los gatos? Los gatos. Uno, dos, tres, cuatro. Ahí en Quimilá creo que ahí no se cae, que a nadie le gustan los gatos. No sé. Pero por aquí he dado mucho de los gatos, ¿verdad? Y bueno, ¿qué pasa cuando el gato se te acerca, se te acaricia, se te embarra en las piernas? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque el gato así es, ¿no? Empieza a ronronear y tú como que te enterneces y lo abrazas. ¿Y por qué? Porque es tu mascota. Bueno, ¿qué pasaría si desde pequeño crías un león? Desde pequeño crías un león, lo mimas, lo cuidas y ese león te quiere muchísimo. Y de repente tu león ya mide, no sé, 1,5 metros, 2 metros de ancho, no sé, de largo, no sé. Es un monstruo, grandote, imponente. Y se acerca a ti. Y ese león, ¿cómo viene? Como un gatito, porque así lo levantaste, sí. Eso sí se puede suceder, ¿sí o no? Hay gente que lo ha hecho, hay mucha gente que ha criado animales salvajes y los animales salvajes se acercan a ellos con mucha confianza y mucha ternura. Pero ¿qué pasaría si le dices a tus primos que vienen de visita, acércate, no hace nada, no hace nada, acércate? ¿Qué dirían? Tú tienes esa confianza con ese león, pero nosotros, ¿cómo nos vamos a acercar? ¿Y qué es lo que pasa? Que a veces como tratamos ese animalito, ese leoncito que es un monstruo, lo tratamos con mucho cariño y él nos trata con mucho cariño, nos olvidamos de que tiene poder y fuerza. ¿Sí? Les hago una pregunta, ¿quién tiene más poder y fuerza, Dios o un león? ¿Dios o 100 millones de leones? ¿Sí? Nos olvidamos de que Dios es poderoso, que tiene una fuerza descomunal, que ni siquiera el cosmos puede contener ni se le puede oponer. Apocalipsis dice al final que cuando los tiempos terminen y esto sea consumido por el fuego, dice la palabra que el cielo y la tierra huirán delante de él, escaparán, se desvanecerá delante de Dios. Entonces, hago la pregunta, ¿qué fue lo que pasó para que alguien en la iglesia en algún momento diga, a Dios no hay que temerle? ¿Se volvió Dios débil? ¿Se volvió Dios de alcahuete del pecado? Hay que tener afinidad para acercarnos a la gracia, al trono de la gracia, pero jamás de ninguna manera tenemos que pensar de que a Dios ya no se le teme. Es una mentira, es una falacia tremenda. ¿Y cómo lo sabemos? Porque en la iglesia primitiva habría un grande temor a Dios. ¿Sí? En la iglesia primitiva había un grande temor a Dios. No es un invento mío, sino que en la iglesia primitiva, así es. Si yo digo, quiero ser como la iglesia primitiva, y nada más aplicáramos lo de la semana pasada, que haya mucho amor entre nosotros. No, pero a Dios no se le teme. Vamos a errar, vamos a errar. Y por cada fallo en obediencia a la palabra, trae sus consecuencias. Obviamente, cuando falta el temor a Dios, va a traer inevitablemente sus consecuencias. Sus consecuencias. ¿Cómo sabemos nosotros esto? Porque es necesario tenerlo presente. Vamos a ver rápidamente unas palabras de Jesús en Lucas 12,
5. Lucas 12, 5. ¿Se escucha? Hay que preguntar si se escucha bien. Si me escuchan bien, por favor, confírmenme ahí donde están recibiendo la confesión. Sí, se escucha Lucas, bien. ¿se oye bien? Sí, se escucha, hermano. Muy bien, gracias, hermano. Gracias por confirmar. Sí, hermano. Lucas 12, 5. Le voy a dar lectura este primer verso. Dice, pero os enseñaré a quién debéis temer. Lucas 12, 5. Habla de no tener miedo a los hombres. Y luego dice Jesús, y no le tengas miedo a nadie. No le debes tener miedo a nadie, ni a Dios. Eso dice Jesús. No, sí tienes que tenerle miedo a alguien. ¿Y qué miedo puedo tenerle a Dios si el hombre me da miedo que me mate? Porque según el versículo anterior, ellos matan el cuerpo y después ya nada pueden hacer. ¿Será que Dios puede hacer menos que matar? Dios tiene el poder de quitar la vida. Y dice el texto, Jesús, pero te voy a enseñar a quién debes de temer. Temer a qué? Que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿Y en qué momento este versículo, que son las palabras del mismo Jesús, se cancelaron para la iglesia? ¿Qué momento se cancelaron? En ningún momento. En ningún momento digo, pues cuando la iglesia empiece, olvídese de temer a Dios. Eso no existe. La iglesia siempre debe tener temor a Dios, un temor reverente, un temor santo, un temor de respeto, pero también un temor de que no es conveniente volverse enemigo de Dios. Un temor de que no es conveniente tratar de burlarse del Señor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo quiero jugar con un Dios muy grande? ¿Qué pasa si yo quiero jugar con un Dios muy grande? ¿Qué pasa si Dios está muy presente en la iglesia? Si Dios es, porque hay iglesias donde Dios no está presente. Pero ¿qué pasa si Dios está muy presente en la iglesia y yo quiero tratar de burlarme de Dios, insultar a Dios, ofender a Dios o los asuntos de Dios? Si nosotros vamos a nuestras Biblias, ya en el libro de los Hechos, por favor, capítulo 4, es donde leímos la semana pasada. Hechos, 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 capítulo 4. No, tranquilo. No se pierdan. Gracias. Hechos capítulo 4, versículo 36. ¿Se acuerdan de la semana pasada? ¿Qué vimos la semana pasada? El amor, ¿verdad? De la iglesia primitiva. Entonces, o sea, que los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que el apóstoles siguen en comparación, la evita, la frase de Chipre. Como tenía una edad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Por qué tenemos que hablar cuando hay amor en la iglesia? Tenemos que hablar al mismo tiempo que debe de haber mucho temor. Porque es necesario. ¿Qué hacía que había mucho amor en la iglesia? La obra de Cristo, el Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Que vino sobre todos ellos y sobre todos los que creían. Y era tanto el amor que no había ningún necesitado, porque todos vendían sus propiedades para sostener a los hermanos que tenían escasez. Ahora bien, ¿por qué inmediatamente hablando del amor se habla del temor? Capítulo 5, versículo 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, ¿de quién hablamos antes? Bernabé representa el cristianismo auténtico. ¿Qué vimos? Una característica del amor, que era amor sincero, genuino, no fingido, ¿se acuerdan? Era un amor genuino, porque hay amor fingido, hay amor que hablamos bonito, pero como dice el salmista, ¿no? El proverbista, pero por dentro maquina, ¿cómo se llama? Maldades. Entonces, el amor de Bernabé era sincero, porque sabía en sus hechos, ¿se acuerdan? Pero había cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió su heredad, ¿sí? Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Vamos a ser claros con esta cosa.
Vamos a poner acá un hombre llamado Ananías y a su mujer, llamada Zafira, y ellas vendieron una heredad y tenían cierto dinero. Sí. Antes de ellos había un hombre llamado Bernabé, que también tenía una heredad que vendió. Sí. Y dio el 100% de su herencia a los hermanos necesitados. Vamos a poner acá a la iglesia, a las necesidades de la iglesia. Que al mismo tiempo podemos también presentar a los apóstoles que se encargaban de administrar este recurso. ¿Sí? ¿Y qué hizo Bernabé? Él es Bernabé. Bernabé la fila. Los dos vendieron heredad. O sea, los dos, ellos, él vendió heredad, sí, él vendió heredad también. Bernabé dio el 100% de heredad. Sí. Pero Ananías y Zafira dio el 100%. No sabemos cuánto dio. Sí. No sabemos cuánto dio. Lo que sí sabemos es que sustrajeron dinero. Y yo quiero que analicen muy bien en dónde está el pecado. ¿Sí? ¿En dónde está el pecado? A ver, ¿alguien sabe dónde está el pecado aquí? No hemos terminado de explicar. Me estoy adelantando la pregunta. ¿En dónde está el pecado? Muy bien, muy bien. El problema no radica en qué. No radica en que hayan sustraído dinero. Ahí no radica el problema. ¿Sí? Porque era de ellos. Y bueno, seguimos leyendo. Estaban juntos, sí. Simón y Pedro, Tomás llamado Dídimo. Esto que es capítulo 5, versículo 2. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Su mujer no era ignorante de lo que su esposo había hecho. Trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. ¿Para qué? Para la necesidad de la iglesia. No sabemos si sustrajeron un 20 y dejaron un 80, o no sabemos si sustrajeron un 80 y dejaron un 20. No sabemos la cantidad. Y el Espíritu Santo no especifica la cantidad, como que está insinuando el Espíritu Santo al no decir la cantidad. El problema no es la cantidad. El problema no es el dinero que se sustrajo. Es el énfasis al no mencionar importes. ¿Sí? Porque si mencionáramos importes, ya estaríamos debatiendo, ay caray, ¿cuánto yo dejo yo en la iglesia, sí o no? Pero vean lo que dice el texto. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Según lo que dice el apóstol Pedro aquí. ¿Quién llenó? ¿Quién llenó el corazón para mal de Ananías y Zafira? Son meramente ilustrativos, se los recuerdo, son ilustraciones nada más. No digan, hermano, cree que el diablo tiene cuerpo. ¿Quién llenó el corazón de Ananías y Zafira? Y estaban en la iglesia, ¿cómo lo ven? Hago la pregunta, ¿y de qué estaba lleno? Mejor dicho, ¿de qué estaba lleno Bernabé? Sí, él estaba lleno.
Es que tenemos un amor que lo da todo. Ellos habrán dicho, vamos a agarrar dinero, lo gastamos para un viaje, para vacaciones, para pagar deudas, para pagar la medicina del niño, lo que sea. Pero ahí hubo un problema muy grave que dijeron, superen. En primer lugar, Satanás llenó el corazón de Ananías. La pregunta es, ¿qué fue lo que, porque el Espíritu Santo ministra, el Espíritu Santo ministra, ¿qué ministra? ¿Qué ministra? Ministra amor. ¿Sí? Y ¡pum! Le da un texto. ¿Qué ministró Satanás? Es padre de mentira. ¿Sabe cuál es el más grave problema de muchos que están aquí con María y Zafira? Aquí está el peligro, hermanos. Aquí está lo grave y lo peligroso para cualquiera de nosotros, en los cuales Dios puede tomar la ocasión. ¿Para qué? Para darse a notar y ser temido. Eso se llama, otra vez, falsa piedad. ¿Sí? Falsa piedad, el falso amor, la falsa misericordia. ¿Sí? Hay mentira, eres el padre de mentira y suministró el pensamiento. ¿Qué queremos nosotros? A Bernabé, que le acababan de hacer, le hicieron un reconocimiento al cambiarle su nombre, el hijo de consolación. Y aparentemente ellos inmediatamente entran en escena haciendo lo mismo, sustraen y son reprendidos por el apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro, vamos a poner acá, de verde, no así porque no se nos ocurre cómo hacerlo, ¿verdad? El apóstol Pedro reprende, señala a estos dos. Y el apóstol Pedro está ministrado por el Espíritu Santo y les dice, ¿por qué Satanás llenó tu corazón? ¿Llenar tu corazón de qué? De una falsa vida. ¿Qué querías? ¿Qué querían Ananías y Zafira por entregar heredad? Querían reconocimiento. ¿Qué más querían? La vanagloria. ¿Qué más querían? Que les cambien el nombre a lo mejor. ¿Qué más querían? Que digan, qué hermanos tan amorosos. ¿Qué querían estos hombres? Y recuerda que la iglesia era de 10 miembros, la iglesia era de 120 miembros, era de 120 miembros la iglesia. Era de muchos miembros. Y había un fuerte mover del Espíritu Santo en la iglesia, no había un fuerte mover. Había un fuerte mover del Espíritu. ¿Y en qué se manifestaba ese fuerte mover? Lo vimos en el poder de Dios, lo vimos también en el amor de Dios. ¿Sí? Y había ese fuerte mover, o sea que la presencia de Dios que estaba como en la iglesia, estaba fuerte. Pero salieron en escena estos dos y sustrajeron el dinero. Versículo 4, capítulo 5, versículo 4, dice el apóstol Pedro, reteniéndola, no se te quedaba a ti. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pedro? Si tú vendiste esta heredad y tuviste un dinero y nada más una parte dices acá, si tú lo hubieras retenido, en vez de ir acá, si tú lo hubieras retenido, hubiera habido falta. Nos damos cuenta que no tiene nada que ver el dinero. El pecado se centra en qué? En decir, esto lo damos por mis hermanos. ¿Se dan cuenta? ¿No? Es como decir que existe un amor diabólico. ¿Sí? Un amor diabólico que no cabe dentro de la iglesia, que se mueve por un amor genuino del Espíritu. Es totalmente incompatible. Y vean esto, que Dios nos guarde a todos nosotros, los que estamos aquí en este salón, los que van a ver este discipulado y los que están viendo en línea, que Dios nos guarde a todos en tener un amor falso hacia los hermanos en Cristo y hacia quienes, hacia los demás, cualquier persona. En este caso fue en la iglesia
Y definitivamente fue como una mancha terrible para el apóstol del Espíritu Santo. Y vendida, no estaba en tu poder. O sea, si la heredad no lo hubieras vendido, era tuya. Pero como la vendiste, el dinero también era tuyo. Versículo, eh, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? Vea, ¿dónde es el problema de ellos dos? ¿Fue adulterio? ¿Le robaron a Dios? Si fuéramos predicadores de la prosperidad, ¿qué diríamos? ¿Ya ve por qué tiene que dar todo el 100%? Si fuéramos de la prosperidad. Todo, le robas a Dios, como dice Malaquías, me habéis robado y por eso Dios los mató. ¿Sí, no? Pero no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? Tú pusiste esto en tu corazón. ¿Qué pusiste? No nos has mentido. ¿Quiénes? A los hombres, a los encargados de la iglesia. ¿A quién le mentiste? ¿O trataste de mentirle? Vamos a ponerlo desde alguien que se quiera arrepentir. Hay gente que se arrepiente de corazón, si no, ¿cómo se salvarían, verdad? Pero hay gente que finge un arrepentimiento de corazón. Sí la hay. De hecho, hay muchos así. Y no se les puede ayudar. ¿Por qué? Porque es un engaño al espíritu. Cuando una persona no se arrepiente de corazón y como Felipe le dijo al eunuco en el camino cuando vio las aguas, si crees de todo tu corazón, bien puedes. Si no está puesto todo el ser, entonces cualquiera que se bautice, si no está puesto el corazón, sería un verdadero cristiano o un falso cristiano. Caminaría en la verdad del espíritu o en la mentira del diablo, creyéndose algo que no es. Entonces, Satanás les puso en su corazón, hagan piedad y miéntanle al espíritu. Obviamente que ellos no lo pensaron así. ¿Qué te parece, amor? Si vendemos la edad y le mentimos al Espíritu Santo, fue una actitud negligente. Fue una actitud sin temor. Porque cuando vimos la semana pasada, el verdadero amor que es, se conduce desde dónde? Desde la mente, desde el interior, desde el núcleo. Se le teme a Dios en las acciones desde adentro. De por qué digo y hago las cosas. Se le teme a Dios desde adentro. Estas personas no tenían eso. ¿Se acuerdan de Nadab y Abiú? ¿Cuál fue el pecado de ellos? Ofrecer un fuego extraño que Dios nunca había pedido. Y ese fuego extraño se hacía, el fuego que Dios ordenó, se hacía en base a ciertas mezclas de especias específicas. Pero esos hombres agarraron un fuego que dice que era extraño. ¿Por qué? Porque no se hizo con las especias específicas, que también tenían aroma. Es como si hubieran dicho, toca adorar, toca servir, toca. Y el fuego no lo preparamos, no lo hicimos, pues tan lejos para ir a buscar, o se me olvidó. Pero, pero prende aquí algo, sin llevárselo a Dios. Hay fuego, hay aparentemente, ¿qué? Una llama. Hay aparentemente aquí, en el corazón de Bernabé, hay una llama encendida del Espíritu de Dios. Sí. Y cuando vienen estos hermanitos a dar su ofrendita, porque también vendieron su heredad, ellos también trajeron. Y aparentemente había aquí algo aquí. Pero ese fuego era ¿qué? Es falso, mentiroso. No podemos nosotros pensar que querramos acercarnos a Dios fingiendo ser llenos del Espíritu y Dios no tome una acción. No podemos pensar. No, debemos, además, el temor se basa en eso, de que como Dios no podemos ofrecerle nada que no sea realmente su Espíritu, Dios lo va a sacar a la luz tarde que temprano, ¿sí o no? Por ejemplo, David. David, él confiaba mucho en Dios, David. Un ejemplo rapidísimo. Y había mucha gracia en David, ¿sí o no? David significa amado y era muy amado por Dios. Pero David aprendió también reverencia y temor a Dios. Cuando David adultera con Betsabé y Betsabé se queda embarazada, hace que maten al marido. El marido ya muerto. Él es un benefactor de la viuda porque se casa con la viuda. Pero realmente lo que quería de una manera quedarse con la mujer. Dice David, cuando quedó embarazada, ¿qué hizo Dios con el niño?
Dijo, tú deberías morir porque has quebrantado la ley, pero va a morir el niño. Prácticamente es como que ha dicho, el niño va a morir en tu lugar. Por tu culpa. ¿Y qué hizo David? Porque él sabe que Dios era muy bueno y muy bondadoso y muy misericordioso. ¿Qué hizo David? Rogó, ayunó y le ofrecían comida y no quería comer y comer y comer. Y es como le hubiera dicho, van a ver que Dios es bueno, van a ver que Dios es compasivo. Y como diciendo, el niño va a sobrevivir porque Dios es misericordioso. Dios es amoroso, ¿sí o no? Pero Dios hizo que el niño muriera. Y luego David recibió una serie de experiencias en la familia horripilantes. Sin embargo, la bondad de Dios se ve siempre. ¿Por qué? Porque al final el rey sucesor de David fue otro hijo con la misma Betsabé, pero cuando Dios ya había tratado el corazón de David. Como diciendo David, no te tengo rencor, David, y le tengo rencor acá a Betsabé. Y el hijo que ustedes tienen va a construir hasta mi templo. Lo importante es que sea real y no que sea falso, es amor, es piedad. Y también vemos que bajo esa reprensión del apóstol, dice, no es metido los hombres, sino Dios. 5. Al oír a Ananías estas palabras, ¿cuáles fueron las últimas palabras que entraron por los oídos y el cerebro de Ananías? Eran sus vidas. ¿Cuáles fueron las últimas palabras que entraron? Sino a Dios, sino a Dios, sino a Dios. Y solamente escuchó esas palabras y cayó, expiró, un saco. ¿Sí? Un saco de papas. ¡Pum! O sea, Dios le quitó la diente en un instante. ¿Qué leímos en Lucas 12? ¿Por qué le temen al hombre? Si el hombre que mata el cuerpo nada más puede hacer. Teme a aquel que puede quitarte, ¿qué? La vida. Perdió la vida en Ananías. ¿Qué pasó con su alma después que la perdió? Fue lanzada y estrellada en el infierno. ¿Quién lo hizo? Dios lo hizo. ¿Quién le dio muerte a Ananías? Fue Dios. Fue Dios. Entonces, no voy a pasar nada más. Saben cómo se ve el texto, probablemente. Y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. ¿Quiénes estaban allá? La iglesia. Verso 6. Levantándose los jóvenes, le volvieron y sacando los resultados. Pasado un lapso de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Aquí está la que le hicieron. ¿Sí? O sea, es que vamos a poner un ejemplo. Para no entrar en debates, 50 y un 50, claro. Para no entrar en debates. No sé, que hayan sido, no sé, que la tierra de Macpela, que no habrá 400 pelas de plata, vamos a suponer que era, por ejemplo, no te diré, que le haya vendido en 400 monedas de plata. Monedas de plata. Siglos, más siglos. Y que haya dicho a Ananías, ¿sabes qué? Vamos a agarrar los 200 para nuestros asuntos, ¿sí? Y les damos 200 a la iglesia. ¿Y qué dijeron ellos acá? Ellos sabemos la cantidad. ¿Qué dijeron? Vendimos nuestra tierra en 200. Solamente un ejemplo. Vendimos nuestra tierra en 200 para parecerse a quién? Para parecerse a los que amaban de veras. Repito, el problema, uno puede decir, ese 100%, si cuando amas, das todo, es verdad. Pero la base de la mentira era que dijeron un falso precio de la venta. Bendicen tanto la heredad. O sea, no importa si era el 50, el 30%, no sabemos cuánto, pero la cuestión es que era mentira. Vendimos en tanto la heredad. Si costó 2 pesos, aquí están los 2 pesos para la iglesia. El problema no era la calidad. El problema es que amamos a los hermanos y la muerte de estos hombres, es como si Dios dijera, mentirosos. Ustedes no aman de veras. ¿Por qué? Porque la iglesia, hermanos, no debe permitir las falsas conversiones. No debe permitir la falsa piedad.
¿Por qué hay problemas en la iglesia, hermanos? Si no te, claro, por falsas piedades. Como diría el apóstol Pablo, peligro de falsos hermanos. ¿Por qué? Porque hay gente que no está en el carácter espiritual. Adelante. Humanamente hay forma de saber. Es una buena pregunta. Sí, es una buena pregunta. ¿Cómo se dio cuenta Pedro? Se ve aquí en la imagen. Sí se ve la imagen de la cámara. Si ellos dijeron, lo vendimos en tanto, ¿cómo lo supieron? Porque el Espíritu. Sí, sí es. Así es. Así es. El Espíritu les mostró. ¡Pum! Como a mí me pasó una vez, a mí me pasó hace muchos años. Ya se los dije varias veces, estaba yo boteando afuera de la gran plaza. Estaba yo con mi lata, boteando para una casa hogar de niños, que ella era el voluntario. Y pues yo recién convertido, quería servir a Dios, pero no había resuelto los problemas con familiar, que de corazón no lo había yo perdonado. Estaba yo ahí, me habla una hermana, y la hermana, no sé, se me acerca y me dice, Jorge, pues sí, verá que tú tienes un problema con tu padre, pues, y no me conoce, soy nuevo. Y me dice, ¿y tú crees que le agrada a Dios que estés con tu latita recaudando fondos mientras no hayas resuelto ese asunto? ¿Ustedes qué creen? ¿Cómo se puede enterar a alguien de la vida de uno personal si eres nuevo en una iglesia? Ese espíritu de discernimiento, espíritu de discernimiento de espíritus quizás, de conocer qué es de Dios, qué no es de Dios. Y hay que tener mucho cuidado porque todo lo que el espíritu usaba como discernimiento era tal cual, porque se descubrían cosas. Esto lo digo por paréntesis para que nadie diga, hay que tener mucho cuidado, hay que tener temor. Yo tengo discernimiento de espíritu, si veo un error en Daniela, veo un error en si veo un error en Gina, está acusando a la ligera a la gente y no sale nada a la luz. Porque cuando hay un problema, sabemos que sale cosas a la luz. ¿Sí o no? Pero ¿por qué pasa esto? Porque el espíritu nos está visitando. Porque la iglesia está rodeada en el espíritu y cada corazón de los creyentes. Y Dios así desea trabajar con la iglesia. Y lo que esté incompatible necesita ser expulsado de alguna manera o de otra. Bendito Dios, que al menos a nosotros tenemos la doctrina de las disciplinas. Porque de alguna manera la disciplina, dice la palabra de Dios, que se puede restaurar. ¿Cómo restauras a estos? ¿Cómo los restauras? Los sacas del infierno y lo haces revivir para ver si ahora marcha bien en su iglesia. Todo esto es para tener temor de Dios. Dice la palabra aquí que entró la esposa, vendiste en tanto la heredad, y ella dijo, sí, en tanto. ¿Qué le faltó a esta mujer? ¿Qué le faltó a esta mujer? Vendiste en tanto la heredad. ¿A quién está mintiendo? Según ella, a Pedro. ¿Quién le hace pensar a Ananías y Zafira que mintiéndole a los apóstoles van a aparentar algo que no son? Solo hay una forma de que ellos creyeran de que mintiendo y recibiendo el palomazo los apóstoles, ellos iban a salir librados. Soy una forma que no creyeran realmente en quién, en Dios. ¿Qué es Dios el que está haciendo cosas en la iglesia? Es gente que se entró en la iglesia, pero no cree que esos hombres tienen comunicación con Dios. O que la iglesia está en comunión con Dios. Está fuera del lugar totalmente de sus cosas. Ella le asegurar, sí, en tanto también a esta mujer le faltó ¿qué? Temor a Dios. Le faltó temor a Dios. Acuérdense que Dios en el Antiguo Testamento hacía manifiesto su poder. Siempre lo hacía. Se hablaba en contra de Moisés, se los tocaba la pierna. Si, no sé, si por ejemplo, ahí su hermana, se llama Miriam, hablaba en contra de Moisés, le caía lepra. ¿Y por qué? ¿Y a ti que te puso el frente, no?
Pero Moisés era muy manso y Moisés buscó el liderazgo, fue entregado el liderazgo. Moisés recibió liderazgo y llevó a cabo el liderazgo, no fue, pero porque por lo que era más, no porque buscaba el liderazgo. Entonces, bajo este pensamiento, a ellos les hizo falta un gran temor a Dios que no existía para nada en sus corazones. Es obvio que Dios tuviera que decidir actuar así. ¿Por qué era necesario actuar así delante de toda la iglesia? Y para que nadie pensara que podía ser el mismo. Que puede engañarnos. Cuando yo leo esto y cuando tú lees esto en tu Biblia, debe de ocasionar el mismísimo efecto. No puedo mentir a Dios. Con eso de acercarse a hacerse cristiano de veras. ¿Ven? No puedo. Yo puedo venir y decir, hermano, me quiero reunir con ustedes. Sagrado. Tú no lo ves muy entregado. Y nosotros le damos palomazo. Pero ¿qué dice el Espíritu? Que discierne los corazones y los pensamientos y las emociones. Sí. Por eso es importante cómo se manejan los asuntos de la iglesia. Hace un tiempo mandé una ilustración al grupo de la congregación. ¿Alguien lo vio? De un varón que está construyendo la iglesia, pero estaba ilustrado como un albañil que estaba colocando las piedras. ¿Alguien lo vio? La de los dibujitos que mandaba, ¿no? Entonces sale un albañil que está colocando piedras perfectamente cuadradas y tiene entre sus piernas otra piedra que con el martillo y cincel le está dando buena forma. ¿Para qué? Para ponerla. Y tiene una etiqueta que dice el ministro maduro, el ministro con experiencia, algo así dice. Y sale un joven cargando una piedra mal formada y dice, aquí voy a poner esta. Y el ministro le dice, no, hay que tratarla primero. O sea, hay que darle forma para ponerla. Y ese joven tenía el ministro de experto, lo cual habla de que muchas iglesias pueden errar la forma como se constituyen, quienes forman parte de la iglesia. Se le dio ahí en ese sentido. Pedro le dijo, ¿por qué conviniste a tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los siervos que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante que ella cayó, los pies de él y expiró. Y cuando entraron, él, y cuando entraron, y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, la sacaron, la sepultaron, junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia. Es más, él podría ser más específico en el título. Creo que no había esto. Gran temor a Dios, la iglesia de Cristo. Sí, gran temor a Dios en la iglesia de Cristo. ¿Por qué digo temor a Dios? Porque es lo que es. ¿Y por qué digo en la iglesia de Cristo? Porque el temor está dentro de la iglesia de Cristo. ¿Quién se encargó de que haya temor en la iglesia de Cristo? ¿Fue Pedro? Fue Dios mismo. Dios mismo dejó en claro de que la iglesia debe temer a Dios. No se le puede engañar al Espíritu Santo. Aunque querramos engañar a estos, al Espíritu Santo no se le puede engañar. Estamos fijando esto por aquí. Vamos a ver evidencias en la Biblia de que siempre hay que tener a Dios en estos asuntos. Es, estamos en Hechos 5, versículo eh, vimos primero Lucas 12:5, ¿verdad? Lucas 12:5 y Hechos 5, del 1 al 11, ¿no? Hechos 5, 1 al 11.
Hechos 5, del 1 al 11. Vamos a ver otros versículos de que hablan que debe haber temor en el pero y rápido. Bueno, vamos a ver si es su exageración, pues lo hacemos siempre y toda la iglesia. Ver, Hechos 5, Hechos capítulo 9. Capítulo 9, versículo 31. Hechos 9, 31. En la iglesia o los cristianos. Diferencias bíblicas. ¿Qué dice alguien? ¿Lo puede leer? Hechos 9, 31 en voz alta para que todos escuchen. ¿Qué aspectos prosperaba esta iglesia? Tenían paz, estaban edificadas, tenían temor, estaban fortalecidas en el espíritu. Creo que son evidencias claras de que es una iglesia fuerte. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Son evidencias claras de una iglesia fuerte. Aquí lo dice, fortalecidas en el espíritu. ¿Qué se necesita para estar fortalecido en el espíritu? Que haya paz. O puede haber una iglesia sin paz. ¿Cómo sería una iglesia sin paz? No tenemos problemas. Hay temor. Cuando tenemos problemas. ¿Sí? Cuando la iglesia tiene problemas, no hay paz. ¿Cierto o no es cierto? Por ejemplo, vamos a revertir el texto para terminar. Una antítesis. Hechos 9:31, al revés. Entonces las iglesias tenían pleitos por toda Judea, Galilea y Samaria. Y eran destruidas, edificadas, andando sin temor del Señor y se disminuían y se debilitaban sin el Espíritu Santo. ¿Entiende qué? Es decir, si el Espíritu Santo está entre nosotros, hay paz, la iglesia crece espiritualmente, también el número. La iglesia, si no crece espiritualmente como crece el número, vienen graves peligros. La iglesia tiene que crecer tanto en número como espiritualmente para evitar grandes problemas. Y también tenemos que tener en cuenta que el temor de Dios rige la conducta del cristiano, ¿sí o no? Por eso perdona, por eso ama, por eso es obediente. Lo hace por amor a Dios, pero también lo hace, ¿por qué? Porque, como el ejemplo de León, ¿te acuerdan? Me ama mucho, me perdona mucho, pero no lo molestes. ¿Sí o no? No quieras jalar los bigotes a León. ¿Por qué? Que va a salir perdiendo. Entonces, ¿cómo tú tientas ¿por qué tentaste al Espíritu Santo? Cuando queremos vivir una falsedad. Una mentira. Satanás llena nuestro corazón. Y Dios nos guarda. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Aquí hay temor de Dios. Aquí hay temor de Dios. Y como consecuencia hay fortaleza.
iglesia fuerte. Siguiente. Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Estamos de acuerdo que es la iglesia, ¿verdad? Es la iglesia. Es que no hay temor en la iglesia. Hay otro argumento. Hay temor en si no, una iglesia sin temor no es fuerte. ¿Quién me lo puede leer? Filipenses 2, 12. Alguien en Quimilá, alguien por allá que quiera leer en voz alta. Se vale, se vale. Filipenses 2, 12. Vale, Filipenses. Y adelante. Filipenses 2, 12. ¿Necesitas alguien que te cuide en tu vida cristiana? Según ese versículo. Con temor y temblor. Con temor y temblor. ¿Quién entiende? ¿Quién puede leer ese versículo en otra versión? Filipenses 2:12. Hay otra versión, es palabra telear. No puedes leer la PDT o la que sea, la que tengas. Y la PDT, ustedes son benditos cada cuando estoy con ustedes. ¿Cómo alguien puede vivir bien sin que no haya un Pedro, un Pablo que los esté vigilando? Por el temor a Dios. Sí, por el temor a Dios. ¿Está la gracia por medio? Sí, está la gracia por medio. Pero no vaya a ser que yo sea como un David y que diga, bueno, no pasa nada. Dios es muy bueno. Sí. Ay, una vez. Y luego a la semana, bueno, no pasa nada. ¿No? Ya van 2 veces. Bueno, otra vez. ¿Qué va a pasar? ¿Qué está pasando? Te está llenando el corazón y te estás empezando a engañar. ¿Por qué? Porque ha habido una falta de temor a Dios en nuestra forma de proceder. Pablo dice, cuida tu salvación con temor. Temblor. Más aún cuando no estoy con ustedes. ¿Sí o no? Ustedes nada más se portan bien cuando yo soy presente a ustedes. Pues, ¿por qué? Porque lo hacen para quién. Lo hacen para Dios. Lo hacen por miedo a ir al infierno. No lo hacen. Pero Dios necesita ser respetado, ¿sí o no? Ser temido. De hecho, hay un texto que dice, pero en ti hay amor para que seas temido. ¿Vale? Yo no voy a inventar eso. ¿Alguien lo ha leído? Pero en ti hay amor para que seas temido. Perdón, yo sé que ese amor recibido aún provoca que temas a Dios. ¿Sí? Vamos a poner acá. 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 Vamos a po
Sí. ¿Qué me lleva? A cuidar mi salvación, ¿verdad? Pero ya hay perdón. Vamos. Ya hay perdón. ¿Qué versículo es? Voy a ponerlo por acá. Salmo 134, ¿verdad? Sí. Podemos decir que el perdón lo tiene ganado, ¿verdad? Así es. Pero el que hay perdón es el salmo. Para que seas tenido. Muy bien. Siguiente. Ya vimos que con Filipenses que hace temor a Dios me ayuda a qué? A cuidar mi salvación. Más cuando no hay hermanos que me estén vigilando. Hebreos capítulo 11, versículo 7. Muy similar a este. Voy a ponerlo acá. Bien. Hebreos, ya lo digo. Capítulo 11, versículo 7. ¿Quién lo puede leer sin miedo, sin miedo? Muy bien. ¿Qué significó la fe de Noé? La consideración del mundo. Y cuando construía esa arca con fe, también lo hacía con qué? Con temor construyó el arca en que se salvase él y su familia. O sea, uno, ¿por qué debe ser diligente en los asuntos de Dios? ¿Por qué le habla a la familia? ¿Por qué le habla a los hijos? ¿Por qué comparte la palabra? ¿Por qué? Porque hay un temor. Nosotros sabemos de que no va a haber un diluvio de agua, va a haber un juicio de fuego. ¿Y quién quiere que su familia se puso un juicio de fuego? Entonces construyamos una arca para nuestra familia. Temor, porque pues, no, también la vamos a salvar. Lo ponemos aquí siempre, cuidar nuestra salvación, por predicar el evangelio a los creyentes que podría hacer. Siguiente. Hebreos 11:28. ¿Quién lo puede leer? Hebreos 11:28. ¿Sí? Es el es 12:28, ¿verdad? 12:28. Es 12:28. Sí, es 12:28. O sea, ¿cómo se conduce el cristiano? Como tenemos un reino inconmovible, tengamos gratitud. Hay gracia, ya no hay gracia. Hay gracia en la manera de que vivimos agradecidos. Pero también junto con la gratitud, mediante a ella, esa gratitud, sirvamos, ¿ok? Con temor, reverencia. Volvimos al punto de Salmos. Esa gracia, esa gratitud, me lleva a servir a Dios con verdadero ¿qué? Temor. Realmente la gracia consiguió lo que no consiguió la ley, que Dios de verdad sea tenido, honrado como debe de ser. Y entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que mi servicio, o más bien esa gratitud me lleva ¿a qué? A servir con qué? Temor y reverencia. Respeto a Dios en todos sus asuntos, mis intenciones, mis hechos, el por qué hago lo que hago, todo lo que hago, por qué lo hago. Se hace con temor y reverencia.
Muy bien. Primero de Pedro 1:17. Primero de Pedro, y certificado 1:17. Voy a leer. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Todo el tiempo. Y además dice que él no hace ¿qué? Acepción de personas. Si yo me llego a imaginar que conmigo va a ser una excepción, ¿y dónde se va a salvar el niño? Dios no hace acepción de personas. Si para perdonar los pecados tenía que morir el justo, y aunque el hijo rogó, ¿qué pasó? El justo murió. Sí, es. ¿Qué texto qué es? Primera de Pedro 1:17. Primera de Pedro 1:17. ¿Qué podemos ver acá? Temor todo el tiempo. Vamos por acá porque Dios no hace excepción de personas. O sea, yo seré la excepción, la excepción. No, no seré la excepción. ¿Cierto? Pero es que yo ya hice tantas obras que considero que Dios me dará un chance. No, yo no hace así, pues hay que conducirse con temor siempre. Sigue. Uh, eh, Segunda de Corintios, capítulo 6, capítulo 11, versículo 30. Segunda de Corintios, primera de Corintios, pero no, entonces está aquí. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 30. ¿Quién lo puede leer en voz alta? Es 11:30. 11:30. Bien. ¿Qué estaba pasando ahí? ¿Alguien sabe qué pasó ahí? Bien, bien, divisiones entre ellos. Ya no importaba quién vivía, quién había visto. Había excepción de personas que se beneficiaban de sus obras. O sea, todo mal. Y dice, ¿saben qué, hermanos? ¿Qué? Que algunos de ustedes ya duermen. Esto no hay que entender. ¿Qué pasó? Se murieron. Puede ser que no se hayan muerto para sí. Sí, como si. Sí. Depende de su entonces, solo la mía vida puede morir, puede morir, yo pienso que ese factor solamente se da si en esa iglesia nació realmente del Espíritu. Si alguna vez está la presencia. Porque hay muchos impíos, viven como se les pega en gana en el nombre de Dios, no pasa nada. Pero yo pienso que cuando es realmente seria la cosa, y ahí en esa seriedad, en ese temor rebelde que a veces siempre salimos con nuestras cosas, los hermanos de Corinto, entonces pudiera Dios decidir hacer algo. Puede ser que si alguien muere de nosotros, no necesariamente pensemos que Dios lo está disciplinando, pero Dios conoce todas las cosas, ¿sí o no? Y Dios no me días contigo. Adelante.
Repetís. Pero esto es diferente. Esto es falta de tiempo. Esto es diferente, ¿no te acuerdas? Esto es falta de tiempo. Entonces, en el caso de la iglesia de Corinto, no puede ser que estemos compartiendo la cena del Señor, odiando al hermano del lado. No puede ser que estemos compartiendo la cena del Señor y tú te hablo a ti, pero tú estás claro, y tú ni me hablas a mí porque estamos desde mi lugar. O sea, eso no puede ser posible. Entonces, Dios, ¿qué hace? Medidas con ciertas personas. ¿Y qué hizo? Las puso a dormir. ¿De qué se refiere con que las puso a dormir? ¿Quién nos puede leer la versión? Sí, muertos en vida, ¿no? Diferente. Cualquiera. 11:30. Esa es la razón por la cual muchos de ustedes están débiles y enfermos. A veces decimos, Dios, es que decimos, no siempre cuando haya problemas o pecados estamos enfermos, pero van a haber ocasiones que si tenemos una dolencia, un malestar o algo, y a veces sí, no siempre, no es la regla, para que no nos estemos condenando falsamente, pero según lo que dice Corintios, hay veces que sí. ¿Con qué finalidad Dios lo hace? ¿Para qué? Para que examinemos nuestro corazón. De hecho, no ahí dice que cada quien se examine, ese mismo capítulo. Ahí lo dice, ¿no? ¿Qué versículo es? Es el 31. Si no nos es lo que leí yo. Sí, sí. Lo que decir, pues no tenía temor. Es lo que estamos diciendo hace rato. ¿Quién les hizo pensar que podían engañar a Pedro a menos que creyeran que esto no existe? No creían, no creían. No. Ubicados ellos están. Sí. Yo sin temor, si vivo sin temor a Dios, te voy a poner acá tal cual. Pudiera ser que Dios nos dé un adelanto. Olvide, ¿sí? Que Dios nos ayude, ¿verdad? Si vivimos o si morimos, nos enseñamos, pero que no sea falta de temor. También digo que no nos acusemos falsamente porque ¿qué le pasó a Job? Sus amigos le dijeron, tú pecaste, y no necesariamente había pecado. Y no estaba enfermo porque había pecado, sino que era una prueba. Ya después pecó, pero ya era por eso.
Muy bien, sin temor puede haber inclusive una, una disciplina correctiva, muerte o enfermedad. Entonces, ¿quién quiere una disciplina del Señor? No, ¿verdad? Josías, Sedequías le sacaron nosotros de sus hijos. A, le llevaron presos, ciegos. También a Manasés se le llevaron. También a este, Josías, ¿no? Lo mataron en guerra, en el campo del Faraón. También muchos reyes de Israel murieron terriblemente. Sansón, muchos murieron. Judas se mató. Entonces, todo eso sucede, ¿por qué? Porque hay una confrontación directa entre Dios y temor. Y esto no está pasando en el Antiguo Testamento, pues está pasando con la iglesia en el Nuevo Testamento. Está pasando en la iglesia. En la iglesia. ¿Quién puede leer? Ya leímos 1 Corintios 11:30. 1 Corintios 3:17. Y lo voy a poner aquí al ladito. 1 Corintios 3:17. ¿Alguien más quiere leer? Muy bien. ¿Para qué aplicamos este versículo? A veces, ¿no sabéis que vosotros sois el cuerpo? Dice, algunos de soy el templo de Dios. No tomes café, ¿sí? No, 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 nada. Pero de eso está hablando el contexto. ¿El contexto cuál es? Sois carnales, andáis como hombres, porque uno dice yo soy de Pablo, yo de Cefas, etcétera, etcétera, etcétera. Y el que destruya el cuerpo de Cristo, ¿de quién está hablando? Versículos antes. Que destruye a la iglesia. El que daña a la iglesia de Cristo, al cuerpo de Cristo, a la novia de Cristo. El Espíritu dice por la boca de Pablo, Dios lo va a destruir a él. Dios lo va a destruir. ¿Qué dice? Está lo que va a destruir a las personas que fueron la herramienta para destruir a la iglesia. Sí. Podría ser, podría ser. Si causa una división, si busco a lo mejor de perjudicar a un hermano que de verdad es piadoso, ¿sí? Busco, no sé, a lo mejor parte de vanagloria y hago un gran daño a la iglesia. Entonces, aquí Pablo dice claramente, si uno destruye el cuerpo, no está refiriendo a que yo como charritos, se puede usar, pero no es la aplicación correcta. Está refiriendo a que afecte, lastime a la iglesia de Cristo. Porque el pleito principal, ¿cuál era? ¿Eres de Pablo? ¿Eres de Apolos? ¿O eres de Pedro? Vamos a leer rápidamente. Pero vamos a tener, pero digamos, ¿será que sí? ¿Será que no? Yo no diga, están interpretando la Biblia. Así que si resulta que no es la interpretación mía, entonces hay que tener en cuenta. ¿Sí o no? Hay que tener un gran orden. Que no es lo que una desgracia en la iglesia. Y eso es para todos. Empezando por los que servimos, ministramos, pastoreamos. Amén. Nuestra cabeza puede estar así. Que Dios nos ayude. Primero Corintios 3, ¿verdad? Rápidamente, verso 1. Capítulo 3, verso 1. Rápido, así veloz. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, de que no eras capaces, ni sois capaces todavía. Porque vos sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas,
divisiones, disensiones, no sois carnales y andas como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno le concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega. A ver, si ni el que planta es algo, ni el que riega, ¿qué somos entonces? Nada, nada. Entonces, ¿qué es lo que vale? Sino Dios, ¿verdad? El crecimiento. Dios usa el que planta y el que riega, sí. Pero es Dios el que hace la obra del crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque a cada uno recibirá su recompensa conforme a su trabajo. Cada uno tiene oficio diferente, pero es lo mismo, pero al final la recompensa es diferente según su trabajo, su forma de trabajar de cada uno. 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificios de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, madera, con heno, con oro, con plata, será probada. Si permanece la obra de alguno que sobrevivificó, recibirá su premio. Si han visto algunos videos de los arquitectos que hacen pruebas construyendo unos puentes con palitos, y lo que hacen, le ponen peso encima y ¡brum! Se rompe, falló. Porque tiene que analizar bien la estructura, que esté bien hecho para que resista el peso. Entonces, uno puede hacer la obra para la iglesia que no resiste el peso de las pruebas, los problemas. Pero uno sí hace bien la labor que pasa. Por más que vengan, van a poder derribar, avanzar. 14. Si permaneciera en la obra de alguno que sobreedificó, recibirá su premio. 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque sea como por fuego. 16. ¿No sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, no se toca, es santo. Santos. ¿De qué está hablando entonces? Unos están edificando y unos edifican bien y otros edifican mal. Pero puede haber una iglesia, pues vamos a ilustrarlo, ¿sí? Sí, nada más. Un ejemplo ilustrativo. Que esté hecha de oro. Y puede haber aquí un adversario que quiere meterse con sus pecados y sus carnalidades de aquí para perjudicar. No la va a poder afectar. ¿Por qué? Le prende un cerillo, le prende fuego, pero todo está hecho de oro. Pasa el fuego y queda más refulgente, más brillante. Porque está hecho con buen material. Está cimentado sobre la roca, pero por el cuidado, como dice el apóstol, de cómo se sobre edifica. Es tener cuidado dos cosas, en el fundamento y de cómo se hace la obra en la iglesia, cómo se edifica cada miembro de la iglesia. Pero si yo tengo una iglesia de palitos, ¿sí? Y viene alguien que no esté contento aquí porque, me disciplinaron, empieza con chives y manipulaciones y ¡prum! Le prende fuego. El duro trabajo que le costó a este valió la pena. ¿Por qué? Porque resiste la prueba. Y un trabajo hecho a la ligera se esfuma y se consume. ¿Por qué? Porque no se escogió muy bien la forma de cómo se le dio. Sí, es la doctrina de las emociones.
De hecho, la iglesia sí tiene autoridad. Por ejemplo, la palabra dice, sométanse a los ancianos. ¿Los pastores lo dicen o no lo dicen? Dice someter a los ancianos. Pero un anciano está por encima de un apóstol. No, un anciano está por encima de Cristo. No, entonces lo que protege a la iglesia, que es la doctrina de Cristo, fundamento, y la doctrina de los apóstoles, que es lo que está en nuestras Biblias. Es lo que protege a la iglesia. Si vivimos conforme a esta doctrina de Cristo tal cual, protege a la iglesia. ¿Tú cómo crees que haría Cristo una iglesia? ¿Así o así? De hecho, la iglesia de Cristo es preciosa. No está conformada a la imagen de Cristo. Entonces, si está entendiendo. Yo creo que a lo mejor ni siquiera es iglesia. Puede ser que alguna haya empezado con la iglesia, pero eh, puede ser que muchos no sean iglesias. Dios los destruirá. Haya causado daño, o haya causado mucho o poco daño, si alguno destruye el cuerpo de Cristo, etc. Dios lo destruirá. A veces no necesariamente son muertos, sencillamente es daño políticos. Dice la palabra que Dios daña de los pudiera ser, sí, pudiera ser. Pudiera ser que nunca hubiera estado salvo. Pudiera ser que haya desviado su camino. Pudiera ser el tipo de condenación que se está. Porque el templo de Dios, santo es. El templo de Dios, santo es. Pues hay que tener mucho cuidado. Dense cuenta de esto. David luchó mucho para escapar de Saúl, ¿sí o no? Muere Saúl y se hace rey. No porque David quiso que mataran a Saúl. Al contrario, Dios le entregó la corona. Una vez que se hace el rey, comete sus pecados, sus faltas, y se le revela un hijo. Y viene a conquistarlo a él, o matarlo a él, en la tierra de Jerusalén. ¿Y qué fue lo que hizo David? ¿Por qué se fue de Jerusalén? Es cobarde. David le tenía miedo a Absalón. Era David cobarde. ¿Por qué se fue entonces? Porque él lo dice claramente, no sea que haya una confrontación y esta ciudad que se levantó con esfuerzo, la vengamos a destruir. ¿Qué prefirió David? Retirarse y que venga que el hijo allá hace sus cochinadas. Al final, ¿quién sacó a Absalón de Jerusalén, de la casa de David? ¿Quién lo sacó? ¿David o Dios? Es más, ni siquiera David quería que mataran a su hijo. Y resulta que Absalón terminó muerto. De una manera horrible. Estamos hablando, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender esto. La obra de Dios, la iglesia es indivisible. La iglesia de Dios nunca perece. ¿O si va a perecer la iglesia? No, la iglesia está destinada a qué? A la victoria. Pero los que trabajan sosegadamente perjudicar a los verdaderos discípulos, estos van a tener consecuencias similares. Balaam, destinados para esta condenación desde antes de la fundación del mundo. Puede ser que mueran, puede ser que no, puede ser que se enfermen, puede ser muchas cosas. La iglesia Apocalipsis tiene una cosa contra ti, creo que le dice de Pérgamo, que toleras que esa mujer, que sabe, que se llama a sí misma, profetiza, seduzca y haga que mis siervos forniquen. ¿Qué dice Dios? Le he dado tiempo para qué. Aparentemente hermana, era una hermana que agarró una conducta similar a la antigua Jezabel. No era un demonio, no como Jezabel regresó de los muertos, sino era una conducta similar. Porque se dice, le he dado tiempo de arrepentirse, ¿se refiere a la antigua Jezabel o se refiere a una hermana que aparentemente fue cristiana, pero no quería qué? Arrepentirse? ¿Qué hizo Dios? Yo la mando en dónde? ¿Dónde la mando Dios? Yo la arrojo en dónde? En cama, dice. O sea, iba a tener muchos dolores, una enfermedad dolorosa, fuertísima. Y a sus hijos los voy a aniquilar.
Esto lo dice ¿quién? El que tiene la espada aguda que está en el sur. Eso lo dice el Señor. Dios no supo eso. Entonces hay que tener temor, hay que tener temor. Dios manda a la iglesia que se arrepienta, si manda que se arrepienta. Si no quiere cambiar, vendrán medidas. Antes de que Dios proceda con esto, Dios es bondadoso. Dios va a intentar que la gente reaccione. Si la gente no reacciona, pues ya Dios decidirá qué pasa. No a nosotros nos compete esta parte, pero a nosotros sí nos compete tener mucho tiempo. ¿Estamos? Vamos bien, vamos a acabar. Y vamos a leer, por favor, mande. No, está Mateo 18, están también los librados a divisiones. Si alguno causa división, después de 2 o 3 llamadas de atención, si no hace caso, deséchalo. Si yo no lo desecho, estoy siendo desobediente a la doctrina y van a venir peores consecuencias. Si Jezabel no se arrepiente, van a venir peores consecuencias. Si yo tengo un problema con alguien y no lo hablo y me pongo a decirle a Jared, es que la hermana Rosy me ofendió. Le digo a Dani, es que la hermana Rosy me ofendió. Y le digo a Diana, es que la hermana Rosy, es que si alguien se da cuenta, ¿qué debe hacer? Ve y habla con Rosy. Pero resulta que no lo hago. Y luego me voy con Soquito. Es que Rosy, ya así fui con los de Kimbila. Es que Rosy. ¿Por qué? Porque quiero que todos contra la hermana Rosy. Entonces, ¿qué deberían de hacer? Ya me dijeron que hable y no lo quise hacer. ¿Qué deberían de hacer? ¿Saben qué? O sea, lo que sigue, vamos a hablar a los ancianos. Y me contesta el hermano. Este hermano ya me acerqué con él, le dije hace tanto tiempo que se acerque a la hermana Rosy y no lo ha hecho y solamente lo ha divulgado. Entonces aquí está la hermana que dice que, y el hermano que dice que ya le contaron, no lo quiso resolver. Entonces los ancianos tienen que entrar en acción. ¿Para qué? Para ver cómo van a proceder. Si se arrepiente, qué bueno. Si no se arrepiente, pues, bueno, no es inmediatamente para afuera, sino es buscar qué, se arrepienta. Desafío de oportunidades. Bueno, pues hay más versículos que Dios va a castigarles, Dios va a los que perturban nuestra fe sincera. Hay un montón de referencias. Y leyendo el Nuevo Testamento, va a ir detectando esos puntos. Dios toma límites definitivos. Entonces, eso me lleva a mi alma. Tengo que vivir con tranquilidad. Pues se fijan en todos los versículos que hemos hablado, Dios está corrigiendo cosas, ¿cierto? Lo que leímos del último, ¿está corrigiendo cosas Dios? Está corrigiendo cosas. Lo que leímos acerca de temor todo el tiempo, porque Dios no se sirve de personas. Está preveniendo cosas. Servir con temor, ¿se puede servir a Dios sin temor? Sí, entonces sí nos caemos en fallo. Cuidar, salvación, el temor de Dios hace que la iglesia sea fuerte. Fuerte. Estas son algunas referencias bíblicas. ¿Alguna duda hasta por aquí? ¿Duda, pregunta? Adelante. Digamos. La iglesia moderna, la iglesia nominal, nombre, no tiene tributo a Dios. Nosotros somos una iglesia, pero por la gracia de Dios me doy cuenta y considero que no somos la iglesia nominal. Predicación de la prosperidad, tibieza espiritual, hipocresía. Creo que Dios no nos ha llevado por ese camino. Por la bondad de Dios, estamos caminando como estamos caminando. Que en Quibila o en Mérida hemos tenido tropiezos, pero por la bondad de Dios, que toda la iglesia lo sepa, gracias a esto, ¿sí? Gracias a esto, hemos sabido cómo debemos de andar y nos ha ayudado mucho esto, es la iglesia nominal no tiene temor de Dios. Y como no tiene temor de Dios, hace lo que se le venga en gana. ¿Sí? Y muchos de ellos no nacieron en el Espíritu, son solamente iglesias de nombre. Y creo que Dios permite que se queden así, ¿no? Extraviados e indignados. Ya tiene suficiente juicio por eso. El problema es nosotros. Si estamos andando en el Espíritu y queremos más la presencia de Dios en otras cosas, ¿qué va a pasar? Pues vamos a ser más santos o más aquellos.
más santos. ¿Nos vamos a ver más amorosos o más egoístas? Más amorosos. Más llenos de la palabra o más ignorantes de la palabra. Más llenos de la palabra, más llenos del Espíritu, más llenos de virtudes de Dios. Pero por lo mismo de que la presencia de Dios está fuerte, no podemos pensar que podemos burlar de Dios. Los que no lo sabían, los sacerdotes que entraban al templo tenían campanillas alrededor. Sí, y algunos dicen que esas campanillas servían para qué? Porque mientras el sacerdote está ministrando, ahí en la mesa, ahí en el candelero, ahí entrando allá, ministrando, que somos sacerdotes, ¿no? Mientras él se mueve, así como el gatito que tiene su caja, se oyen los timbres de las campanillas del sacerdote. Se entiende que él está trabajando en el templo. De repente dejaban de sonar y no se tenían que entrar a sacarlo atrás. ¿Qué quiso hacer los? Sí, sí, Dios es santo. Siempre vivimos en flor. Realmente estamos cerca de Dios porque la gracia de Cristo. Salgamos del carácter de Jesús al carácter carnal y mundano. Estamos en gran peligro. Estamos cerca de quién? Del santo de los santos. Solo la presencia de Cristo hace que tengamos una cercanía plena. Y la intención de este mensaje, ¿cuál es? Ay, si quieren ustedes, le temen a Dios. Esa es la intención del mensaje. Ama a Dios, condúcete con amor a Dios, sírvele por amor y por gracia, pero también témele mucho. Témele mucho, porque Dios no ha dejado de ser Dios. Dios no ha dejado de ser un consumidor, porque Dios no puede ser juzgado. Y para que no nos equivoquemos y erremos, porque el amor y el amor de Dios es muy grande, entonces puedo burlarme de Dios. Si alguien cae en pecado, recuerde perfectamente esto. ¿A qué me refiero? No porque pecó Dios lo va a enjuiciar, lo va a aniquilar, sino lo que debe ser que es ser genuino. Corra a Cristo, confiese su pecado, arrepiéntase de partes. ¿Sí me explico? Pero si queremos guardarlo y encubrirlo, y así queremos continuar, pues ¿qué va a pasar? Nos puede tomar. No, yo una vez me enteré, yo una vez tuve una plática, una persona que me da mucho, me guarda muchísimo, muchísimo. Una vez platiqué con una persona, ¿no? Hablando en la iglesia. Recuerdo que dijo, por eso en la iglesia deben haber ancianos. ¿Para qué? Para que se decida. ¿Hay ancianos en la iglesia? Le preguntó al ministro. Y dijo, no, no hay ancianos. Y sería bueno que lo vean. Pero su conducta del que estaba hablando era de que estaba juzgando a otros hermanos. Y nosotros teníamos que aceptarlo simplemente porque teníamos que aceptarlo. El caso es que pasando el tiempo, pasaron los meses, los años. Yo no quiero pensar que es por eso o por otra cosa. Fue una obra de la casualidad. Yo no sé qué fue, pero yo no sé qué fue. Que Dios me guarde mucho. Él está con sus parientes, claro, se pone, cae encima del carro. Yo estaba en el auto, creo que sobrevivieron dos personitas. Lo murieron los demás. Entonces, yo pienso, sé quién es, sé lo que pasó hace años. Y sé que puede ser muy amado, sé que esa puede estar en el cielo si quiere. Mira, sé, pero la forma fue que en este mundo me impacta mucho. Me impacta mucho. ¿Por qué? Porque, no porque yo no quiero que yo no soy nadie, pero sí llegar a conocer palabras, sí conocer palabras. Eso es lo que no sé qué más habrá pasado en su vida, no tengo ni más que decir, pero pues, buenísimo. Ok. ¿Y qué queremos? Que Dios no hace sentir personas. Si yo hago, si es lo que yo pienso, si es lo que yo pienso, que yo no lo sé, pero si es lo que yo me imagino, y hago lo mismo, ¿será que no puede pasar a nosotros? ¿Por qué sí?
Sí, ¿por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Con otra duda, la pregunta es: ¿quién dirá? Los que estén viendo. Hay gente que quiere pecar contra Dios y vivir su vida como si nada, y hacer y deshacer y maldecir y ofender y lastimar. Y Dios es muy bueno, me va a perdonar y lagrimar y llorar. Pero Dios no puede ser juzgado. No podemos venir acá a mostrar claras de piedad de todas las, porque Dios no puede ser burlado. Por eso unos están enfermos, por eso otros se mueren, por eso esto y lo otro y lo otro. Son medidas correctivas. Ya los veo muy tristes ellos. Hay que mirar la duda, pregunta. Pero les hago una pregunta, hermanos. La iglesia tuvo un gran temor, pero se quedó así, eh, a causa de temor, se quedó así sin buscar a Dios por la gracia, caminando la fe. Caminando con todo, por fe, gracia. Por lo leímos en los libros. Sí. La iglesia fortalecida, se da el temor, la paz. Sí, es posible. Sí, no me voy a mover, ni, no voy a ni a respirar. Y mi pico volví a ver, David. Lleno de gracia, con todas las manos, sintiendo. Es decir, cuando eso es genuino, no hay que fingir nada. No hay que fingir, no estamos de acuerdo. Pero cuando esto es falso, ¿cuánto trabajo da guardar? Yo me una cosa. Adelante. Vamos a querer engañar al Señor. Si es. Si es. Tiene conocimiento de todo. Solo puede pasar si nos falta esto. Cuando nada más completamos. ¿Cuándo podemos cerrar y pecar? Cuando ignoramos esto, mucho de esto, y actuamos mal. Pero como les dije en un principio, recuerda la reconocer. Recuerden que Sofía, ¿qué se le pidió? Que reconozca, ¿verdad? Pero no, en tanto lo vendimos. ¡Pum! También se cayó. Y recordemos que este no era el problema. El problema no era cuánto, porque no lo menciona. En dos veces en tanto que se da, no, ni lo menciona. ¿Y qué? Porque ley, pues, está querer engañar a los amigos. Una obra falsa, una obra falsa. Una obra del diablo dentro de la iglesia. Debemos tener precaución y cuidado con eso. ¿Ven que mira, hay alguna pregunta? A ver, están conectados. ¿No se escucha? Creo que no se oye. Sí, se escucha, se escucha. Ahí está. Mm. Que todo está claro, hermano. ¿Todo está claro? ¿Todo está claro? Sí, sí, sí. Muy bien. Perfecto. ¿Alguien más ahí? ¿Está en línea? Bien. Muy bien. Si no hay dudas, vamos a orar, ¿les parece? Terminamos. Padre del cielo, muchas gracias por tu amor tan grande y tu misericordia. Ayúdanos, Dios, a aceptar la palabra bendita, Señor, a no buscarle más asunto cuando no se puede negar que debemos tener temor a ti, Dios. ¿Cómo puede existir un cristiano que no te tema, Señor? Padre bendito, un Señor, en la relación que tú nos regalas en Cristo, sabemos que ¿qué sería de nosotros si nos acercáramos a ti sin la obra de la sangre de Jesús? Sería como acercarse al monte Sinaí, Señor, donde apenas toquemos el borde, Padre, seríamos muertos y consumidos con el fuego, Señor.
Oh Padre, pero gracias a la obra de Jesús que haces en nuestros corazones, nos liberas del juicio y nos recibes y nos amas y nos adoptas y nos instruyes, Padre. Pero Padre, que de ningún modo se nos olvide que tú eres Dios, que necesita ser temido, Padre. Que la obra de la cruz fue dolorosa. ¿Cuánto más, Padre, debemos nosotros guardar nuestra salvación con temor y temblor todo el tiempo de nuestra peregrinación, Señor? Si alguno fuera tentado a olvidarse de ese temor, Señor, muévelo rápidamente al arrepentimiento, Padre. Muévelo rápidamente a afligirse por su pecado, Padre, y buscar a Cristo su gracia, Señor, para que permanezca todo el tiempo posible libre del pecado, Señor. Con la ayuda de tu Espíritu, Señor, hasta el final, hasta el final. Padre, porque no andamos nosotros movidos por la ley ni por las reglas, pero tampoco pensemos que por no tener ese yugo de la ley, Dios, podemos utilizar tu gracia para vivir en libertad. Ayúdanos a tener temor. Ese es el trabajo del temor a Dios. Temor a Dios. Gracias por todos los que estuvieron aquí escuchando el tema, Padre, los que estuvieron en línea, los que en un futuro escucharán, Dios. Padre, que tengamos mucho cuidado, Dios, mucho cuidado, mucho cuidado. Ayúdanos a todos, Padre, también que sea mencionado, guárdanos. En nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Que tengan muy buenas noches. Dios bendiga a todos que puedan llegar a tu casa, bien descansar. Dios bendiga a todos.